preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo séptimo. Del segundo precepto de la ley. Tal es el segundo precepto de la ley, y así como es único el Dios al que debemos rendir culto, así también único es el que debemos venerar por encima de todo. Y primero en cuanto al nombre, por lo cual no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Debe saberse que la palabra vano puede emplearse de 3 maneras. Primero, en efecto, a veces vano quiere decir falso. Salmo 113, versículo 3 nos dice: Se dicen cosas vanas, cada cual a su prójimo. Así es que tomas el nombre de Dios en vano cuando lo utilizas en confirmación de una falsedad. Zacarías capítulo 8, versículo 17 nos dice: No améis el falso juramento. Y también Isaías en el capítulo 13, versículo 3 nos dice. Y también Zacarías en el capítulo 13, versículo 3 nos dice: No vivirás porque has proferido mentira en el nombre de Dios. Ahora bien, ese tal hace injuria a Dios, a sí mismo y a todos los hombres. A Dios ciertamente, porque ¿cómo jurar por Dios? ¿No es otra cosa que invocar su testimonio? Cuando juras algo falso, o crees que Dios ignora la verdad, y así supones ignorancia en Dios, no obstante que todo está desnudo y patente a sus ojos, como dice la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. O que Él ama la mentira, siendo que la odia. Salmo 5, capítulo 7 nos dice: Perderás a cuantos profieren la mentira. O lo despojas de su poder, como si no pudiese castigar la mentira. Además, se hace daño a sí mismo. En efecto, se hace merecedor del castigo de Dios. Ciertamente decir, por Dios que esto es así, no es sino decir que Dios me castigue si no es así. Además, se daña a los demás hombres. En efecto, ninguna sociedad puede durar entre varios si no se creen mutuamente. Ahora bien, las cosas dudosas se confirman con juramentos. Hebreos capítulo 6, versículo 16 nos dice: El juramento pone fin a toda controversia como garantía que es. Así es que se injuria a Dios, se es cruel con uno mismo, e igualmente se daña a los hombres. Segundo, a veces vano quiere decir inútil. Salmo 93, versículo 11 nos dice: El Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanos. Por lo cual se toma el nombre de Dios en vano para confirmar una futileza. En efecto, en la antigua ley se prohibió jurar en falso. Deuteronomio capítulo 5 versículo 11 nos dice: No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Pero Cristo prohibió jurar si no es en caso de necesidad. Por lo cual se dice en San Mateo capítulo 5 versículo 33 y 34: Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás. Mas yo os digo, no juréis de ninguna manera. Y la razón de ello es que en nada somos tan frágiles como en la lengua. Porque como dice Santiago,
capítulo 3, versículo 8. Nadie ha podido tomarla, por lo cual está expuesto el hombre a jurar por algo sin importancia. Mateo, capítulo 5, versículo 37, que dice: Que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Y Mateo, capítulo 5, versículo 34 nos refiere: Mas yo os digo, no juréis de ninguna manera. Notad que el juramento es como una medicina, que no siempre se toma, sino en caso de necesidad. Por lo cual, como dice San Mateo, capítulo 5, versículo 37, todo lo que excede de esto, de mal procede. Eclesiástico capítulo 23, versículo 9 nos menciona que tu boca no se habitúe al juramento, pues tendrá por ello muchas caídas. Que al mencionar a Dios no esté asiduamente en tu boca, ni mezcles los nombres de los santos, porque no estarás exento de castigo. A veces con la palabra vana se expresa un pecado o injusticia. Salmo capítulo 4, versículo 3 nos dice: Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis de corazón pesado? ¿Para qué amáis la vanidad? Así el que jura cometer un pecado, toma el nombre de Dios en vano, porque el oficio de la justicia consiste en hacer el bien y evitar el mal. Por lo tanto, si juras cometer un robo u otra cosa semejante, esto es contra la justicia. Y aunque no se cumpla tal juramento, el que así jura, perjuro es. Tal fue Herodes contra Juan. Marcos capítulo 6. Obra igualmente contra la justicia el que jura no hacer un bien, como el no entrar en la iglesia o en religión. Y aunque tampoco debe cumplirse este juramento, el que lo ha hecho es perjuro. Así es que no debe jurarse por algo falso o inútil, ni tampoco por algo injusto. Por lo cual dice Jeremías capítulo 4, versículo 2: Jurarás que Dios vive con verdad, con equidad y con justicia. A veces vano quiere decir insensato. Sabiduría capítulo 13, versículo 1 nos dice: Vanos son todos los hombres que carecen del conocimiento de Dios. Por lo tanto, quienes usan el nombre de Dios insensatamente, como los blasfemos, toman el nombre de Dios en vano. Levítico, capítulo 24, versículo 16 nos menciona: Quien blasfemare el nombre del Señor, deberá morir. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Debe saberse que el nombre de Dios puede usarse rectamente de 6 maneras. Primeramente, para confirmar lo que se dice, como en el juramento. Y así, confesamos que la verdad primera no existe sino en Dios, y con esto se rinde un homenaje a Dios. Por lo cual en la ley se prescribe, Deuteronomio capítulo 6, que no se jure sino por Dios. Hacen lo contrario los que juran de otra manera. Éxodo capítulo 23, versículo 13. No jurarás en el nombre de los dioses extranjeros. Y aun cuando a veces se jure por las criaturas, es de saberse que en todos estos casos no se jura sino por Dios. En efecto, cuando juras por tu alma o por tu cabeza, es lo mismo que obligarla a sufrir la pena prescrita por Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 23 nos dice: Pongo a Dios por testigo sobre mi alma,
Igualmente cuando juras por el Evangelio, juras por Dios, que dio el Evangelio, y por eso pecan los que ligeramente juran por el Evangelio o por Dios. En segundo lugar, se toma el nombre de Dios para santificar. En efecto, el bautismo santifica. Dice el apóstol en 1 capítulo 6, versículo 11: Habéis sido lavados, habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el bautismo no tiene virtud, sino por la invocación de la Trinidad. Jeremías, capítulo 14, versículo 9 nos dice: Señor, tú estás en medio de nosotros, y tu santo nombre es invocado sobre nosotros. En tercer lugar, se usa para expulsar al adversario, por lo cual, antes del bautismo, se renuncia al diablo. Isaías, capítulo 4, versículo 1 nos dice: Señor, que tan solo tu nombre sea invocado sobre nosotros. Disipa nuestro oprobio. Por lo cual, si vuelves al pecado, se toma en vano el nombre de Dios. En cuarto lugar, se usa el nombre de Dios para confesarlo. Dice el apóstol en Romanos 10, versículo 14: ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y en el versículo 13 nos dice: Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, lo confesamos primeramente con la boca, para manifestar la gloria de Dios. Isaías, capítulo 43, versículo 7 nos menciona: A cualquiera que invoque mi nombre, lo he creado para mi gloria. Así es que si profieres algo contra la gloria de Dios, tomas el nombre de Dios en vano. Lo confesamos en segundo lugar con obras, cuando cumplimos las que manifiestan la gloria de Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 16 nos dice: Que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo contrario hacen aquellos de los que dice el apóstol en Romanos capítulo 2, versículo 24: Por causa vuestra es blasfemado entre los gentiles el nombre de Dios. En quinto lugar, se usa para defenderse. Proverbios capítulo 18, versículo 10: Torre fortísima es el nombre del Señor. Hacia ella corre el justo y será exaltado. Marcos capítulo 16, versículo 17 nos dice: En mi nombre echarán los demonios. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos menciona: Ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo a los hombres por el cual podamos ser salvos. En sexto lugar, se usa para el cumplimiento del trabajo. Dice el apóstol en Colosenses capítulo 3, versículo 17: Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 123, versículo 8 nos menciona: Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Pero como a veces empieza a obrar sin discreción, como ocurre con un voto que no se cumple, también entonces se toma el nombre del Señor en vano. Por lo cual dice el Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3: Si hiciste un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Y el Salmo 75, versículo 12 nos menciona: Haced votos al Señor vuestro Dios y cumplidlos, vosotros todos que estando a su alrededor, le ofrecéis presentes.
En efecto, le desagrada la promesa infiel e insensata. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3. De los preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 7.